dijeras, wow, si yo meto esto en el estéreo de mi coche, ¿se van a escuchar mis 10 rolas? Eso ya era un... Sí, ese era el mérito. Ese era el mérito. Gente, un martes más, un episodio más, el episodio número 13 del Spot con el gran Dano Martínez. Mi querido, Monés, muchas gracias. Como lo exactamente. Conozcan. Está cabrón. Ya son 39 años, güey. La gente conoce o me conoce mucho a partir de que me involucro en la música, en la escena musical en esta ciudad, ¿no? Yo aquí, prácticamente aquí crecí, no nací aquí. Mi acta de nacimiento es de Ciudad de México, pero yo aquí crecí, aquí me hice, de aquí es la familia de mi mamá, o sea, yo soy yucateco, ¿no? Entonces, pues yo tengo esta como participación en la escena musical, me empieza a dar la cosquilla de hacer música con unos amigos en la secundaria a partir de los 15 años, 14 años, porque veíamos justo que mi hermano, que me lleva 4 años, él también tenía su banda y tocaba covers y tocaban en las verbenas y en las kermeses y lo que sea. Y entonces a nosotros se nos contagió esa onda de, güey, queremos hacer una banda igual. Formamos una banda, nos duró secundaria, prepa, terminamos la prepa. Yo terminando la prepa como que se me cruzan los cables un poco, porque yo casi desde que salí de primaria yo le había dicho a mis jefes que yo iba a ser ingeniero en sistemas. Y ese era mi trip, güey. Así, yo voy a ser ingeniero en sistemas y ya tenía escogido hasta la escuela. Y mis papás así de que, órale, pues qué bueno. Y no se me movía y no se me cambiaba hasta que salgo de la prepa y entonces se me cruza un poco la onda de decirle a mí, como me había ido bien en la escuela, pues yo les dije a mis papás, bueno, déjame tomarme un año sabático porque quiero estudiar batería, estudiar inglés y ya luego ya regreso a la carrera. Y ya, pues mi papá me dijo, pues no tengo ninguna bronca, o sea, realmente lo apruebo, chido, ¿no? Y son cosas de provecho también. Sí, mi mamá también, o sea, como que no pusieron ningún pero a esa decisión y en ese año a nosotros nos cambia la vida, a mis amigos de esa banda de ese momento, a Acuen, porque nos cambia un poco porque conocemos un estudio de grabación aquí, el estudio de Roberto Velasco, que es Q Studios, que está en Campestre, y nos topamos con esa gente que igual venía como emprendiendo una disquera independiente y un movimiento independiente, queriendo conectar con la escena de aquí, de esta ciudad, porque Roberto Velasco también venía de Ciudad de México. Y entonces nos hacen un deal de grabarnos un disco y estuvimos todo ese año, nuestro año sabático solo se llenó de ir a clases de música, ir a un estudio de grabación a grabar lo que fuera, porque teníamos el deal de que no teníamos límite, o sea, se supone que estaban ayudándonos a producir con sus recursos, que era el estudio. Nosotros entonces es como carta abierta, era, ¿no? Como ¿no? carta abierta y de que vamos a hacer un gran disco, ustedes componen canciones. Y nosotros, pues, güey, teníamos 18 años. A los 18 años que te diga alguien que o sea, te sientes... Güey, un año que digas, estudia música, jazz música. Sí, como, ya, bueno, ¿no? Sí, ¿no? Ya lo logré, ¿no? Entonces, en ese año, me acuerdo que empieza a correr el reloj y mi papá me dice, bueno, ¿y qué? ¿Ya se va a acabar el año? ¿Qué va a pasar? Híjole, ¿para qué crees, no? Entonces, realmente ahí en ese estudio me pasó que yo conecté mucho con esta, como mi cerebro hizo una simbiosis ahí muy entretenida porque conecté con las dos cosas que más me gustaban desde ese momento de mi vida, que era la música y la tecnología. Okay. ¿No? Yo tengo un background musical porque en la casa de mis papás, o sea, en mi familia siempre hubo música, siempre va, o sea, todas mis reuniones familiares, cumpleaños, Navidad, todo siempre termina en música y muy también como muy curioso en la vida, luego llego a conectar años después con todo lo que me pasó, que ahorita llego a esa parte, el hecho de que en mi casa siempre escuché folclore latinoamericano, okay. Mucho folclore andino, o sea, sí venías Chile, con de una Argentina. Tendencia Por pues, cosas familiar, extrañas, ¿no? de la vida, en mi casa siempre escuché mucho folclore latinoamericano y andino, el folclore, ¿no? Entonces, digo, años después me pasa que me toca trabajar con artistas andinos y digo, wow, qué chistoso, o sea, yo traía ese código genético un poco ya predispuesto en la música. Claro. Entonces, pues ya, o sea, me pasa eso, yo seguí aquí en Mérida, entro a Télesis también por otro tipo de situaciones, continúo con Télesis y en algún punto, en el momento en el que yo ya había como empezado a desarrollar este gusto por el tema de la grabación, sin realmente tener como mucho acceso a poder... como estudiar la carrera aquí en ese momento, sí, en Mérida. No había. No estaba ni ninguna de las escuelas que hoy en día tienen la facultad de producción o de mucho menos ingeniería en audio.
pues no estaban. Entonces yo busco opciones, me voy a Ciudad de México, me fui a hacer varios diplomados, no hice ninguna carrera o una ingeniería como tal, porque además de todo, pues obviamente las 2, 3 escuelas que en México lo tenían, pues no estaban dentro de mis posibilidades económicas. Sí, claro, eran muy limitadas, ¿no? Y pues, muy caras. Yo diseñé un plan y dije, pues a ver, le voy a decir a mi papá que aquí hay un diplomado, que no sé qué, armé como mi plan, estudié eso, me fui a Ciudad de México, regreso aquí, entonces yo ya empiezo como a creerme un poco esto que hablábamos hace ratito, lo del personaje, como decir, ok, yo ya escogí, mi personaje es alguien que se va a dedicar a grabar bandas, es alguien que se va a dedicar a ayudar a las bandas a sonar chido, a hacer, porque... ¿Pero eso te diste cuenta en Ciudad de México? O sea, pasar de hacer música a querer grabar, producir bandas, pues sí es... O sea, es una toma de decisión muy cabrona, Pues güey. sí, es que fíjate, estuvo muy chistoso. Ese año que estuvimos en Q Studios, o sea, realmente a mí como la inquietud y la curiosidad por el audio y por la tecnología dentro de la música se me despierta un poquito de años antes en Chihuahua, porque tengo familia en Chihuahua, y un primo ya tenía un estudio de grabación ahí. Te estoy hablando de una época en la que estaba todo mundo renunciando, estaban empezando a incursionar los estudios híbridos en términos de lo análogo con lo digital. La gente todavía no confiaba para nada en lo digital. Entonces los 2, 3 personajes que se aventaran a hacer un estudio híbrido era como de, bueno, pues tú le estás apostando a algo que probablemente ni va a tener futuro. Pero la banda, ¿no? Muy true de análogo. Claro, análogo. Pero era muy caro. Entonces ese momento para poder decir que tenías tú la manera de poderte grabar era, o sea, güey, era de que cómo le estás haciendo, qué estás haciendo para poderte grabar tú, cómo le hiciste para grabar esa batería tú en tu casa, porque normalmente no había esa facilidad en ese momento en el que a mi generación le empieza a tocar todo ese rollo, ¿no? Entonces, obviamente, se me despierta esa inquietud, yo sabiendo que tenía como ese gusto por hacer eso y en el estudio en el que estuvimos casi un año haciendo este disco con esta banda, pues la verdad es que era muy chistoso porque de repente llegábamos y ya nos habían agarrado tan buena confianza en el estudio que de repente nos decía el que nos grababa, el que nos operaba, nos decía, oye, es que ¿sabes qué? Me tengo que ir a hacer una chamba con mi tío, a ver, tú, Daniel, tú ya le sabes esto. Mira, te voy a explicar cómo está la onda. Mira, aquí abres un canal nuevo y le das input no sé qué, y aquí en la consola aquí te llega mira, y ahí está el micro de voz. Y entonces nos quedábamos, mi compa y yo nada más así de, y bueno, ¿y qué vamos a hacer? No, pues vamos a grabar voces. ¿Y quién va a grabar? Pues tú, métete a la cabina. ¿Cómo yo, güey? Pues tú pues tú cántale, si no te sale a ti, me sale a mí. O sea, literal era una cosa de una búsqueda de simple y sencillamente crear por crear, porque no había ni la expectativa de nada. Y todos los años consecuentes de poder hacer como digamos, ofrecer mi servicio de grabación a artistas independientes, no había, la expectativa era simple y sencillamente tener tu disco, no había ni siquiera lo que ahora existe como una especie de ansiedad por el resultado. Sí, ¿no? Los charts y los números, porque el resultado era que de por sí ya era muy difícil tener un disco grabado, entonces el objetivo era tener un disco, un CD con copia, portada, ¿no? Que tú dijeras, wow, si yo meto esto en el estéreo de mi coche, ¿se van a escuchar mis 10 rolas? Eso ya era ese era el mérito. Ese era el mérito, güey, ¿no? No había otra cosa para una región en donde estábamos muy desconectados de todo. Estoy hablando de la época del MySpace, estoy hablando de la época en la que empieza un poco a perder la verticalidad la industria y empieza a volverse un poco horizontal, quizá en pendiente un poco, en el sentido de que a las bandas de abajo, a los independientes, a los emergentes, les empezó a tocar la oportunidad de poderse exponer en plataformas donde estaban también los grandes, ¿no? Claro, como decir, como ya tener esta paridad también. Si Zoé tiene MySpace, entonces yo puedo tener MySpace, entonces eso me convierte un poquito en algo más parecido a esa banda que yo admiro, como que me siento más cerca del camino, ¿no? Pero era algo que era muy incierto para esta región. Claro. Y entonces, pues yo te digo, me meto a esa escena mucho, empiezo a ayudar a mis amigos a grabar sus discos desde el lugar donde yo estaba aprendiendo esa habilidad, ¿no? A grabar. Y pues fueron muchos años de hacer eso hasta que 2012, bueno, cosas más, cosas menos, 2012 me toca el chance o busco yo mi oportunidad de irme a vivir a Ciudad de México. Ya como en un plan de, ok, me voy a ir ya, o sea, ya en plan de ya no voy a estudiar, me voy a quedar ahí, sí, ¿no? en plan de ya no voy a regresar en un rato aquí a Mérida, no voy a ver qué va a pasar con mi futuro allá, me fui a los 27 años. Sí, no, o sea, digo, ya, y hablando en ese entonces, si ahorita de por sí ya está centralizado también, en ese entonces era mucho más cabrón. Estaba, ¿no? O sea, te digo que era una época
el otro día se lo platicaba, no me acuerdo quién era, no sé, con unos amigos que yo estuve trabajando como, yo no era como parte de, no sé, de los que ponían el dinero en esa, digamos, vamos a llamarla agencia promotora de conciertos independientes, pero teníamos unos amigos que hacían unos eventos que se llamaban Vete Auditiva. Sí, ¿no? claro, Tarkan, por supuesto. Vaca, Claro, todos claro. ellos, que ellos sí eran los que invertían el dinero para hacer los conciertos, pues eran cosas en los que traíamos bandas como, no sé, como Termo, a Finde, a Bengala, a Inside, a los Liquids, y hacían toquines en las canchas de básquet de la prepa Modelo, Sí. y llegaban las bandas y se sacaban de onda porque decían, güey, aquí nadie nos oye, o sea, no vamos a llenar 2 canchas de básquetbol, güey, o sea, era como de a ustedes se les está ocurriendo hacer un concierto en arena y nosotros no tenemos ni 30 personas que sepamos que nos oyen aquí. Era ese momento en el que Mérida estaba muy sesgado y muy separado de todo lo que sucedía en otros lugares, ¿no? Para nosotros era como de, güey, o sea, con trabajo era como poder tener la oportunidad de poder tener ese roce con esa industria estaba muy lejana. Era, pues no sé si te acuerdas, pero el momento del Rocampeonato para esa generación a nosotros también eso fue como que un punto de quiebre en positivo para esta región del país. Y yo creo que para la generación completa de artistas independientes en el país, en México, el Rocampeonato, esa primera edición, cuando ganó Hong Kong Blood Opera, esa primera generación fue algo que nos volteó a todos nosotros como el decir, ok, sí se puede, estamos más cerca. Más cerca, claro, cada vez lo ves ya un no, poquito ya más no cerca. está tan lejos el hecho de que la posibilidad de que alguien escuche mi música y empiezan a suceder cosas para mí no está tan lejana, ¿no? Entonces, pues bueno, pasan cosas, yo me voy, 2012, y ahí también gracias a la comunidad o sea, hay mucha gente de aquí de Mérida que trabaja en esa industria, como músicos, como personas de staff. Yo conocía mucho a la gran mayoría de los músicos que ya tenían un ratote viviendo ahí en Ciudad de México, entonces pues yo llegué junto con otro amigo que nos fuimos igual como a probar suerte en ese momento y nos conectaron y nos empezaron a llamar y nos llamaban a 2, 3 shows y 2, 3 gigs hasta que cada uno va trazando un poco su camino. Te digo, yo empecé a tratar de conocer más gente, a llevarme y a convivir con gente que no fuese necesariamente de aquí de Mérida, ¿no? Sí, o sea, buscar también como aperturar esos pues, contactos, esos lazos que también al final de cuentas terminan siendo fructíferos porque pues puede que te llegue una oportunidad y tú digas, bueno, la tomo o no la tomo. Claro, o sea, además de todo es como ese momento donde pues estás descubriendo muchas, bueno, te digo, yo tenía 27, entonces estás empezando a descubrir muchas de tus habilidades, incluso hasta sociales, que no sabes que tienes, ¿no? O sea, y que tienes que tener la necesidad de reforzarlas porque pues estás en una ciudad nueva, en una ciudad de 20 millones de personas, donde pues ahora sí, te tienes que rifar, güey, ¿no? O sea, tienes que sacar la casta por ti, porque si no, de lo contrario, entonces empiezas a perder cada vez más las posibilidades de poder hacer lo que te gusta o lo que se supone que te fuiste a hacer. Yo me acuerdo que me fui con la presión así de decir, ok, necesito comprobar si sí soy bueno para esto, porque si no, todavía no estoy tarde como para tomar otra decisión. Y mira que ya sentía yo la presión de decir, bueno, ya tengo 27, ¿no? O sea, esto lo debía yo haber comprobado a los 25, 24. Maybe. Ok, pero te fuiste con el objetivo de calar, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos a... Decía, sí, necesito ver qué tan bueno soy para este tema de lo del audio, porque de alguna manera yo sabía que la música, la batería y esta onda, pues a mí nunca se me iba a ir, o sea, y de hecho nunca se me ha ido, ¿no? O sea, la vida me ha regresado, a pesar de que yo sigo tomando la decisión de invertirle tiempo o como en mi cabeza el esquema de lo que para mí es mi trabajo, sigue siendo la parte del audio, la vida me ha regresado a la batería, así como, pero como que agradezco la forma en la que me ha regresado porque eso me ha dado chance de no ver la batería o la música como mi trabajo, ¿no? Claro. Para mí sigue siendo de las cosas que más disfruto hacer sin que represente mi chamba, ¿no? Sentarme en una batería. Sí, o sea, sin que digas, eso es lo que hago como trabajo, ¿no? O sea, regresa de manera... pues tal vez genuina, natural. Sí, natural. Así me ha pasado todas las veces que he dicho, o sea, y ni siquiera es como que yo he forzado a decir, ya no quiero ser baterista y la vida me regrese, no, nunca he dicho eso y por eso es como que siempre mantengo ese balance, ¿no? Pero yo realmente a lo que me fui a la Ciudad de México fue a tratar de ponerme a prueba con mi carrera de audio. De audio. De ingeniero. Pero en este momento, por ejemplo, o sea, conecto con la idea de que la música y al descubrir o al estar ya en un estudio de grabación y descubrir toda esta parte tecnológica es donde tú haces esta mezcla y pues ahora sí que es como que si combino tecnología con música es lo que puedo hacer y es lo que quiero hacer, ¿no?
Sí, o sea, para mí ya era como que, de hecho, desde que yo tomo esa decisión, como que a mí se me quitó mucho una ansiedad que yo veía con compañeros o con amigos que iban creciendo de mi misma generación, pues una ansiedad de no saber si, chin, habré tomado la decisión correcta al meterme a tal facultad, Ok. a tal escuela, como que a mí desde que yo decidí eso y de que vi que mis papás lo lograron entender a su forma y que no me intentaron convencer de lo contrario, tenían dudas como yo, ¿no? Así Ajá, como de, como dices, bueno, no pues voy a probar si soy tú bueno. dices, a ver, tú dices que por ahí es, pero bueno, te apoyamos, pero pues hasta dónde vamos, ¿no? Pero de lo contrario, yo te digo, la ansiedad de sentir que, chin, sí estaría haciendo yo, ya, o sea, ya no dudé esa parte, como que Ok. yo ya me olvidé de tener una opción B en mi cabeza y pues para mí ya fue como de, ok, pum, a partir de mañana mi chip se programa y todos los días que me despierte yo, o sea, el primer chance que tuve de ponerme a grabar gente fue en la casa de mi mamá. Yo vivía con mi mamá todavía en ese momento y le dije, ma, ¿me das chance de poner un estudio en el cuarto? Y, ¿cómo estás loco, no? Así, y literal, un año saqué la cama. O sea, un año yo vivía en un cuarto donde estaba la batería, mi interfase de 8 canales y mis micrófonos y mi compu. Y mi cama, güey, era, o sea, 2 paneles de poliuretano que los ponía yo en la ventana para tapar en el día. Bajaba esos 2 paneles, ponía Ok. una sábana en el piso y esa era mi cama un año. Así dormí un año por tener mi estudio en mi cuarto. Claro, y como Así, dicen, ¿no? O sea, hay que mi, también ingeniártelas para hacer las cosas con lo que mi tienes, güey. sueño o sea, mi mamá así decía, pero, o sea, las horas, el ruido, la gente que entraba, pero yo Sí, o ya sea, para una estaba, mamá no es algo que diga, y pero sí. yo O ya sea, estaba empezando así, con la batería, güey. O sí, sea, ya para mí ya no era una duda, ya más bien era ver cómo le iba yo a hacer, ok. cómo lo iba yo a lograr, ¿no? Así, pero de alguna manera iba a pasar, tenía que pasar para mí. Claro, y me imagino que cuando llegas ya definitivamente a la Ciudad de México con esta idea, pues no llegas directamente a grabar bandas, o sea, llegas a... No, para nada. Así, de hecho, pues eso, te llegas a picar piedra otra vez, como a conocer gente, a decir. Y además me pasó algo también muy chistoso en el rumbo, que realmente hoy en día yo me considero como, o sea, como más involucrado en los movimientos independientes Ok, como productor o como alguien para el tema, o sea, como ingeniero de grabación o para este tema de lo que es la creación de música que no es en vivo. Estoy mucho más metido en las escenas independientes emergentes. correcto. Para lo que es mi trabajo como ingeniero de audio en vivo, es de donde obtengo como la oportunidad de poder entrar a lo que de alguna manera como que todo mundo diría, ok, las grandes ligas, que no son grandes ligas, pero es una liga en donde tienes un trabajo, es Sí. en donde puedes hacer un income, ¿no? En esa industria estoy más metido como ingeniero de en vivos, ¿no? De tours y de shows y la gente me conoce más en ese sentido. En Ciudad de México empecé a crecer más en ese lugar de mi carrera, no tanto así como para ser un ingeniero de estudio de grabación. Ok, Eso fue lo ok. chistoso, sí, eso fue como que lo curioso, que solito se me empezaron a acomodar las cosas, porque casualmente en el crossover donde empezaba yo a hacer audio en vivo aquí en Mérida y también era alguien que se dedicaba a grabar las bandas, también la gente me decía, pues oye, suena bien padre lo que haces en vivo y yo sabía que no, o sea, era como de, güey, de hecho no me Ah, gustaba. no era tu enfoque No me realmente, gustaba, güey, claro. así me desesperaba porque era como de, güey, yo necesito ponerle pausa y revisar por qué no está sonando el delay, o sea, no, y en el en Sí, o sea, como vivo más metódico, es más de no, pues era estudio, un más, estrés el en claro. vivo de decir, güey, se pasa y se pasa y se te fue y se te fue, Sí, ¿no? o sea, en el estudio pues tienes mucho más control, puedes tener como este criterio y agarrar y puedes Tiempo, poner pausa. Ah, paciencia, bueno. ¿no? En vivo es, Se te fue el pues, solo, en se te chinga, fue el se te fue. solo. Se te fue el delay, se te fue el Sí, delay. Ya no regresará nunca más, ¿no? O claro. sea, entender eso de que esto es una cosa única que está sucediendo hoy, esta noche, con esta banda, con este artista, en este venue, con este público. Todo eso que lo vuelve una cosa única en la vida es como que, wow, o sea, es una O presión, sea, es ¿no? una chamba, güey. O Sí, sea, claro. de ti depende que la banda que esté arriba suene bien. Y yo sabía que no. Entonces, eso fue lo que realmente me movió a decir, bueno, ok, si en realidad la gente dice que le gusta como un poco mi chamba de en vivo, pero yo sé que no, yo necesito aprender más, necesito que alguien me enseñe y yo no sabía ya a quién pedirle como ese tipo de asesoría porque ya no encontraba yo con quién. Entonces, por eso tomo la decisión de irme a Ciudad de México con la búsqueda de eso, de profesionalizarme más como ingeniero. No importaba si fuese de en vivo o de estudio. Yo nada más era Claro. como profesionalizar mi carrera de ingeniero de audio, de saber mover fierros para hacer audio, ¿no? Y yo Ok. sabía que existía ese parámetro de poderme mover entre ambos mundos, que hay muchos ingenieros que lo hacen como yo y hay otros que solo se dedican o a una cosa
Ajá, o sí, a la otra. conozco los que hay unos que son, yo Sí. de estudio, Sí. o yo soy Hay de ingeniero, todo. claro. La neta es que ya no es una cosa, ya, o sea, ya no está separado una cosa. Conozco muchos ingenieros de en vivo que también tienen Grammys, ¿no? O sea, el ingeniero de Molotov, Márquez, tiene un Grammy por el disco de Rusia de Molotov. Ajá. Y también otro amigo, Ah, sí, el en Adrián vivo. Bolini, que ahorita es el ingeniero en vivo de Caifanes, también tiene un Grammy por un disco de Franco De Vita, porque empezó trabajando con Franco De Vita. O sea, también ese mundo ya se hizo un cruce completo donde como ingeniero de audio puedes tener la oportunidad Sí, ya no está peleado el uno con el No, otro. ya no. Y entonces, pues ya cuando yo llego a Ciudad de México, pues obviamente la vida me coloca en esta oportunidad y en esta posibilidad de empezar a trabajar con ese tipo de artistas. También me toca el momento de poder conocer a Mon Laferte en su momento donde todavía era un artista independiente, donde todavía era un movimiento emergente, el proyecto de Mon Laferte. Yo se lo platicaba a muchos amigos de aquí y la gente como que, cool, ¿no? Así no lo ubicaban, no ubicaban el nombre. O sea, era otra persona que, así como tú, fue a la Ciudad de México a picar piedra, ¿no? Sí, O sea, totalmente. Y tenía también tenía un poquito más de tiempo ellos que ya habían llegado, pero tenían igual así pocos años de haber llegado a Ciudad de México. Y en ese mismo momento también la carrera de audio me pone en el lugar de poder empezar a trabajar también en la gira de Natalia Lafourcade. okay. Entonces, en ese momento como que ya empieza, pues digamos, como una etapa distinta de mi vida donde, pues bueno, tuve la oportunidad de poder crecer en paralelo con proyectos que realmente era como admirable ver. Digo, en el momento en el que yo entro con Natalia, Natalia ya era Natalia, ¿no? Pero Claro, ajá, ya era. sí. Pero Mon, me tocó ver muy de cerca el momento en el que realmente ella decide meterle el acelerador a la carrera y cambia todo, ¿no? O sea, ese momento me toca verlo y me toca como construir de cerca un poco mi carrera también. Entonces, pues eso obviamente fue lo que me hizo también permanecer mucho tiempo en Ciudad de México como convencido de que, pues bueno, de que esa era mi network y mi sentido, mi objetivo en la vida, era ese, ¿no? Digo, y creo que también al llegar a trabajar con Natalia Lafourcade fue como, ok, sí lo hago bien. Eso también fue un comprobante Pues era de lo que así, estabas buscando, ¿no? era como, es como, yo siempre se lo digo, como a mucha gente les he dicho así súper cliché que le digo yo a todos, siempre les agradezco que me den la oportunidad de poder escribir un capítulo de sus historias, porque yo no sé si al que sigue yo ya no voy a estar, Claro. No todos los personajes permanecen en toda la historia, pero al menos el hecho de poder saber que estuve en uno de sus capítulos, ya con eso yo ya me siento muy agradecido, con el hecho de poder saber que efectivamente algo de lo que hice o algo de lo que hago te aportó, te sumó, claro, ¿no? Independientemente del gusto simple y sencillamente yo sé que estuve ahí para poder sumar algo, ¿no? Y eso, pues, eso es como que un poco lo que me mantiene a mí en esta carrera de seguir haciendo. Y cuando llega la pandemia y todo nos cambia, pues obviamente me regreso aquí a Mérida, pues en la búsqueda primero de un refugio, primero de la incertidumbre sí, y la claro, inseguridad. Y salir de la vida también, que es un poco más cara de México. Pero antes de regresar a México, podemos andar un poco más en el tema de... me dices que al conectar con Mon Laferte es donde decides extender tu estadía, o más bien es lo que también te lleva a tomar esta decisión de quedarte más tiempo. Sí, yo no iba como a prueba, pero obviamente como esta confirmación como de ok, estoy en un camino que no tenía yo ni idea de cómo lograrlo, pero estoy ya en un camino en el que me siento completamente, me siento pleno, me siento feliz, me siento aquí es donde debo de estar, ¿no? Okay. O sea, de aquí es de donde yo me quiero agarrar toda la vida y de aquí es de donde me quiero nutrir toda la vida porque aquí es donde soy. Es donde es mi elemento y es para lo que yo creo que estuve preparado muchísimo tiempo en espera de que me tocara subirme a esa versión de mí, ¿no? Porque yo creo que no es una cosa no es ni un elemento ni el otro, sino es la gran suma de muchas cosas y de muchos factores que todo mundo podemos tener acomodados de distintas maneras y todos tienen de alguna manera la misma posibilidad de poder
disfrutar de que las oportunidades que te pasan en la vida sean las que realmente vas a poder disfrutar. Claro, y que al final de cuentas tú también las construiste, porque como dices, somos Exacto. el cúmulo de lo que hemos hecho, de lo que hemos decidido, y en ese momento pues la vida te puso ahí, ¿no? O sea, que creo es lo importante. Sí, o sea, te digo, yo no es que yo me fuera a prueba, pero realmente en ese momento como que entendí, simple y sencillamente como que dije, ok, de esto es, o sea, realmente la incertidumbre que puedes tener de, hijo, lo quiero lograr, pues es que, ¿qué quieres lograr? O sea, ¿qué es lo más que quieres lograr? Yo de alguna manera ya lograste esto, ¿no? O sea, Ah, ok, ya tuviste ya la prueba estás, de que, exacto. ya estás ahí, ya lo demás, Ok. pues es seguir caminando y seguir haciendo, seguir, ¿no? O sea, te digo, muchas, mil anécdotas que te puedo contar de justo, de ver cómo alguien estaba creciendo su proyecto como en función de incertidumbre, de inseguridades, de carencias, ¿no? O sea, desde muchos lugares del no privilegio, que ver a una persona que pueda Ok. lograr construir algo y levantar algo es como de wow, güey. O O sea, que sea, también fue como una apuesta mutua, entonces. sí, yo creo que para todos, mira, esto es algo que es como muy hermoso de la Ciudad de México, que luego te das cuenta que hay tanta gente que está queriendo lo mismo, ¿no? Que cuando encuentras como a tu elite, cuando encuentras como a tu legión, así Te creo, ¿no? a Así ya tus estás, sí, sí, escuderos, sí. güey, te das cuenta que todos están en la misma, todos están apostándole a lo suyo y todos de alguna u otra forma quieren algo bueno para ellos y si les llega a pasar eso algo bueno, quieren definitivamente que sea compartido y que sea para más porque eso va a significar y va a representar mucho, ¿no? O sea, Claro. lejos del glamour, de la fama, de los números, de todo lo que tú quieras, así, algo que casi nadie tiene como presente del mundo, de la vida de los artistas, es que los artistas son generadores de empleo. Totalmente. O sea, el día que hay un show en cualquier teatrito de la ciudad, ese día hay un sueldo que va hasta para el intendente que limpió el baño, güey. O sea, Sí, el que haya un show en un recinto, el que un artista se pare en un escenario es generador de empleo, es de rama económica. totalmente. Menor o mayor, eso va a ir dependiendo de cómo vayas avanzando. Pero el día que un artista se decide a hacer un show, ese día probablemente circula capital, Claro, ¿no? y fíjate que tocas un tema muy importante que platicaba, no me acuerdo, creo que con Vale Jasso platicaba de este tema. El cómo tú también al tener tu proyecto, tu banda, pues te puedes dar o sea, el placer, ¿no? De decir, mi proyecto llega a tal grado donde le puedo dar trabajo a otras personas. Porque la persona que va a un concierto, pues va a ver un artista, pero Claro. no sabe que detrás de ese artista hay roadies, hay ingenieros de audio, o sea, hay un staff completamente de gente talentosa que sin la suma de todos esos, pues no suena bien, o sea, mucha gente no conoce el trabajo de un ingeniero de audio, de tal vez de un ingeniero de monitor, tal vez de los roadies, de toda la gente que está involucrada en un macroevento o un evento, pues ahora sí que Sí. también el más chico En el requiere staff, o sea, del chico al grande siempre va a haber o sea, siempre todo va a terminar en la misma raíz. En la es misma correcto. raíz en la que de alguna u otra forma tuvo que haber un recurso que fluyera de un punto A un punto B para que eso fuese posible, ¿no? Sí, Obviamente la ecuación y la manera en la que cada quien administra ese tipo de oportunidades, pues bueno, ahí es donde se ve un poco la experiencia de oficinas y agencias y managers y promotores y bookers y gente que construye las carreras para el beneficio de todos, ¿no? claro. Pero lo que en algún punto siempre va a existir es como, no sé, o sea, era algo que era demasiado obvio, ¿no? Ver, ver artistas que nadie los conocía en ese momento, pero la obviedad de ver lo que hacían en vivo y de decir es que es increíble y no solamente lo estoy pensando yo, me estoy dando cuenta porque volteo a mi alrededor y las 10 personas o 15 que están al lado de mí están con la misma cara que yo de no puedo creer lo que estoy oyendo o viendo en este Sí, o sea, momento. es evidente. Lo obvio es que a esta persona le vaya bien, ¿no? Ok. Ahora, ¿de qué depende? Sigue dependiendo de muchos factores, ¿no? Pero lo obvio en la vida es que si sigues en esa línea, es que te tiene que ir bien. La ecuación es difícilmente se voltea la ecuación a tu Claro, o sea, digo, contra, acá güey. quien igual le llega a tiempo distinto. Eso creo Total. que es el Es, factor que cambia, ¿no? exactamente, exactamente. Y tú en este lapso, por ejemplo, ahí encuentras este crew, o sea, ahí encuentras, como dices, pues vamos a decir, esta élite, este equipo,
pues ahora sí que el lugar donde te sientes en casa trabajando con cierto tipo de gente, o sea... Sí, yo, o sea, realmente cosas pues, de las que me significan mucho de haber llegado a esa ciudad en donde hoy tengo amigos y amigas que son más que eso, que tengo una relación mucho más cercana que solamente amigos o amigas, que es gente con la que pasamos cosas y atravesamos cosas que nos ayudaron a definirnos como eso, ¿no? Como lo más cercano que tienes a alguien que le puedes llamar familia, ¿no? Alguien en el que confías plenamente, alguien en el que puedes llamar para resolver un problema, que te pueden ayudar, que tú también estás siempre para poder ayudar a esas personas. O sea, eso terminas por también como reconfigurar tu cabeza, porque, pues digo, bueno, yo no sé, a mí... Eh, hasta de broma como que lo platicábamos en algún momento. Yo recuerdo la anécdota de con Télesis nos fuimos a hacer algunas giras años para atrás y pues bueno, sales de provincia y te vas a otra provincia y todo es desde el lugar, desde la desconfianza, ¿no, güey? Sí. Así de, no, yo me acuerdo, no se me va a olvidar esta, así como esta cosa que a todos los Télesis nos dio una gira que nos recibieron una banda en Ecatepec que se llaman los Remy. No, no, Remy era de Guadalajara, espérame, ¿cómo se llamaban? Los Marty. Ok. Los Martí de Ecatepec, y nos reciben y nos llevaron a sus casas y vivían en un par de casas así de Infonavit que habían pagado, o sea, que habían pagado sus jefes con su dinero de retiro, supongo, habían separado. Pues era, ¿no? Era pero la gente, güey, o sea, no mames, así fueron a buscar 40 bolillos para hacernos tortas, nos liberaron los cuartos para que durmieran, o sea, como gente que sin conocernos a nosotros, realmente sin ningún tipo de filtro de desconfianza, nos abrieron las puertas completas. Y nosotros desde la provincia era como de, güey, si yo llego un día y le digo a mi mamá que va a venir una así, me va a decir, estás loco, güey. Te vas tú con ellos, güey. Claro, pero ¿cómo se te ocurre que vas a traer una banda así de gente que ni conoces, güey? Claro, ¿no? Porque era un momento en el que no estábamos ni en el punto del Facebook ni el Instagram. Sí, o sea, al menos puedo tener un background de haber quién y esas cosas a mí, obviamente yo creo que desde un lugar donde, pues bueno, hablando de cosas no tan profundas con el tema de las clases sociales y las clases medias y lo sesgado que de repente puedes estar un poco en crianza o en la realidad del contexto en el que vives, simple y sencillamente para nosotros sí fue así como de wow, güey, o sea, hay muchas otras mentalidades que una vez que yo me fui a Ciudad de México a vivir, me di cuenta que había muchas cosas de las cuales aprender y construir una nueva versión de cómo pienso un poco acerca de ciertas cosas en la vida, porque me era necesario tratar de reconfigurar mi cabeza en muchas cosas, porque si no, no me iban a pasar las oportunidades que me han pasado, claro, ¿no? Sí, y también tiene mucho que ver con salirte de la dogma con la que vienes preconfigurado, ¿no? O sea, yo creo que si tú no te das esa oportunidad de salir y conocer como mindsets diferentes y formas de pensar, pues tú sigues creyendo que lo que piensas es lo correcto, normal, lo correcto, sí, ¿no? Sí. Y ya teniendo como estas recopilaciones de, ok, o sea, ya yo decido, pues, qué me sirve y cómo formo o más bien reformo mi cabeza, ¿no? Y acomodo como mis creencias, qué es lo que siento, como también mi moral con la que trabajo, o sea, mis criterios. O sea, creo que esto abarca en toda la parte de tu set de ser humano. Güey. Por supuesto, o sea, es algo que te termina por, como por definir realmente, inclusive el tipo de personas con las que te vas a rodear. Es como también muy chistoso porque te empiezas a dar cuenta que empiezas a empatizar más con otras personas y a la vez empiezas tú solito a repeler más a otro tipo de personas. Sí. Y otro tipo de personas también te repelen a ti porque ya tienes una manera como definida de, ¿no? Pero realmente ahí es cuando también empiezas tú, justo como tú me preguntabas, o sea, encuentras a un grupo de personas que dices, o sea, aquí soy, aquí puedo ser, aquí me siento completamente como yo me puedo y me quiero sentir en esta etapa o versión de mi vida, porque veo que hay personas que están exactamente alineadas también como con ese, como en ese mismo contexto o en esa misma búsqueda probablemente también, porque pues también en el arte, no sé, los artistas tienen una mente muy compleja, ¿no? O sea, yo digo, hago música y soy músico y me encanta la parte hipersensible del arte, pero yo a mí mismo, al menos, yo no me vivo yo como un artista, o sea, yo no me identifico como, ¿no? O sea, si hago música con gente y todo, me encanta pertenecer a un discurso artístico, pero yo a mí mismo no me considero alguien que sí, yo soy artista. Yo hago
Pues yo creo que artista... Hago sonoro. O artista sonoro, ¿no? Güey. Sí. O sea, porque la verdad es que... Pero lo que te iba a decir es que, por ejemplo, la mente y la emoción del artista es mucho más, es mucho más intensa, sí. ¿no? Y entonces también en esa parte terminas por conectar con muchas cosas de los discursos de gente que puede venir de una búsqueda muy, muy, muy incansable de querer decir algo y de tener que encontrar la manera de poderlo decir y poderlo decir y poderlo decir. Y tú te identificas con esa parte porque dices, pues sí, es cierto, yo también tengo muchas cosas que decir que de no ser por esta manera en la que encuentro para comunicar quién soy, no sé qué estaría pasando, no sé cómo estaría yo resolviendo esta parte. Si no tuviera esta manera de poder expresarla o sacarla, ¿no? Claro, ¿no? O sea, porque se quedaría demasiado ahí atorado en... Sí, entonces... es una manera de sacar tal vez coraje, frustración, sí, X emoción, sí. Y son personas con las que de repente te topas alineado completamente en esas formas y en esas estructuras, y eso pues te da un sentido de pertenencia, ¿no? De alguna manera. Y esta parte, por ejemplo, recuerdo que me dijiste que la pandemia fue algo que orilla a que regreses, sí. Y pues bueno, yo entendiendo un poco más la parte de cuando yo empiezo a escuchar de Dano, es más en la parte de producción, más en la parte de estudio, claro. O sea, que es ya cuando tú regresas. Sí. Entonces ahí también, pues me imagino que también es otro tema, aprendizaje, otro cambio de chip, o sea, de lo que estaba haciendo a lo que estoy haciendo. ¿Cómo fue esa etapa de Dano? Pues eso es muy incidental también, como yo así llego, pandemia, bueno, una incertidumbre, me asocio con Andrés Peralta en NFT, me asocio y nos volvimos roomies y así, pues era pandemia, era de que no sabíamos qué hacer y de que, bueno, ¿cómo le vamos? En ese momento NFT tenía como un flujo de gente que rentaba la sala mucho para ensayar, pues se acabó esa parte porque pues no era como muy poco... No hacía sentido, pues, que recibiéramos una hora de ensayo con el peligro como estaba en ese momento, ¿no? Sí, no, y aparte también de que luego, si lo pones a la vez, o sea, hay lugares para hacer sala de ensayo, claro. y no puedes usar el equipo de un estudio para una sala de ensayo, que al final de cuentas se llega a chingar esto y... No, y en ese momento, como estaba Andrés operando su estudio donde él era en solo y no tenía sociedad, pues le resultaba ciertas horas a la semana tener rentas de salas de ensayo, ¿no? Claro. Pero bueno, llego yo, la pandemia, no sé qué, entonces de repente Grecia Félix, la manager de Café, me empieza a comunicar y me empieza a decir, oye, güey, conoces a este, conoces a esta, conoces a esto, y me empieza a pasar Instagrams, contactos, Instagrams. Entonces yo así como dije, bueno, vamos a tratar de contactar a toda esta gente que yo no conocía, porque además de todo, pues bueno, por mi edad, yo me salgo y no solamente, o sea, justo cuando yo me salgo de Mérida, realmente sí mantuve como contacto con la gente con la que crecí aquí, claro, sí, con los que seguían haciendo música y me seguían de repente diciendo, oye, güey, ¿cuándo vienes para que grabemos? Entonces yo pues, trabajaba mucho con los Everest, por ejemplo, en esa etapa de mi vida fue cuando hicimos muchas cosas junto con los Everest. Yo iba y venía de Ciudad de México a Mérida para hacer la música con ellos, y así fue como... Sí, pero tu círculo aquí era pues privado, ¿no? Por así decirlo, venías a trabajar con la gente con la que ya estabas en comunicación, ¿no? Y así, sí, y así, exacto. Y así fue como, te digo, porque me asocio con Andrés, que le llevo 10 años, pues también como que fue como un wake-up call para mí de decir, ok, necesito conectar con gente que tenga ganas frescas y nuevas de hacer esto. Porque todo lo que creo, y esto sí fue una percepción mía, todo lo que yo puedo creer que le puede servir a alguien de lo que yo he aprendido, me encantaría podérselo transmitir. Triste, pero cierto, muy probablemente a la gente de mi edad ya no que ya no les pueda servir mi conocimiento, pero muy probablemente me va a costar mucho más trabajo tratar de transmitirles ese know-how que a gente que está intentando empezar ahorita. A lo mejor si te topas con alguien de tu edad, a lo mejor su arrogancia también pudiera ser un freno, ¿no? Sí, de que me puede enseñar esta persona, ¿no? Y lejos de como satanizar a alguien que ni siquiera existe, esta persona X de la que estamos hablando, sin caer en la arrogancia o algo así, pues simple y sencillamente a lo mejor la misma vida de alguien. O sea, decir, ok, qué padre que todo lo que me platicas, incluso yo lo podría hacer, pero ¿qué crees? Tengo 2 hijos, güey, ¿no? Sí, o sea, no, esto no me aplica a mí. Mi vida es muy distinta hoy en día. Hace 5 años no era así mi vida y me hubiera quedado perfecto, pero ahorita ya no. Claro. Entonces, en mi cabeza era como de, ok, necesito conectar. Y
Y también un poco como que poniéndome a prueba también, así como así tiros mentales en mi cabeza diciendo, ¿será que esto de la pandemia va a acabar con el arte? ¿Va a acabar con así? ¿Qué va a pasar? ¿Si se acabará la música? ¿Se acabarán los conciertos? ¿No? Sí, Porque sí. además estábamos en un momento donde, además de todo, yo estaba en muchos grupos de WhatsApp de gente de la industria, operadores técnicos, bla, 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 que todos estaban con un miedo, amigo. Todos los meses la gente solo comunicaba miedo. O sea, de decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, pues tal teatro ya cerró. No, pues a nosotros nos deben todo el año de chamba. No, pues es que no hay dinero. Y no, pues es que el secretario de Cultura dice que no. Entonces había demasiado miedo en mí. Entonces yo decía, ¿no? Y aparte, sobre todo cuando haces en vivo, güey. Yo decía, si en Ciudad de México todo paró, si Cirque du Soleil tronó, ¿qué me queda a mí que estoy aquí en Mérida, Yucatán? ¿Y qué nos queda a nosotros en NFT? Y extrañamente, muchísima gente tenía muchas... no extrañamente, sino más bien fue mi bofetada con guante blanco de decirme, claro, o sea, la gente nunca va a dejar de querer hacer música, porque el arte siempre va a existir mientras los humanos existamos en esta tierra. Sí. Porque el arte es un lenguaje de comunicación y si existen personas, van a existir lenguajes de comunicación. Sí, todos quieren expresar algo de diferentes maneras. Hay quienes lo escriben, hay quienes lo cantan, hay quienes lo hacen música, quienes lo pintan. O sea, sí. Y hoy en día con tantas otras expresiones de arte hay mucha gente que usa el arte como terapia, como sanación, como muchas cosas, ¿no? Entonces dije, ok, se me quitó como esa ansiedad y empezamos a buscar proyectos y así fue como le escribimos a Cafi. En su momento contactamos con Mala Mala, en su momento estaba Mafud, en su momento estaba... ¿a quiénes más estuvimos ayudando en ese momento? Bueno, por su parte también en NFT, Andrés ya tenía un camino construido con la carrera de Valeria, que ya también venía él empujando mucho la carrera de Valeria desde antes de la pandemia. Entonces empezamos como a entender también esta parte de involucrarnos realmente, no solamente en la etapa de, ok, vienes a mi estudio y grabamos tu música y todo, sino... Hace rato lo mencionábamos. Primero que nada, tratar de entender a la persona. O sea, habían cosas que yo ya me había dado cuenta de estar viviendo en Ciudad de México, de los que hacían música y de los artistas con los que yo conviví, emergentes, no emergentes, exitosos, no exitosos, que justo yo dije, todos son personas, güey. Sí, bueno, todos se echan una chela o se echan un vino, todos tienen problemas, todos tienen un defecto, a todos se les ve un día el frijol en el diente, güey. O sea, no son dioses, güey, exacto. ¿No? Entonces, empecé a entender esa parte, pero sí conectaba yo con algo, que siempre era la gran necesidad de querer decir algo. Y eso es lo que convierte a alguien en algo que dices, lo que haces tú a nivel artístico no lo hace nadie más porque lo que haces es tuyo. Claro, o sea, es el cúmulo de lo que tú tienes y realmente hace poco platicaba justamente con Shinjilla, vino el sábado y platicábamos esto, ¿no? De cómo las ideas para nosotros coincidimos en ese momento que las ideas están acá y tú pues decides agarrarlas. Sí. Y también tú y yo podemos tener la misma idea. O sea, nos puede llegar ahorita la misma idea, pero la vamos a comunicar diferente. O sea, porque tú la vas a comunicar con todo el trasfondo de vida que has tenido y con lo que tienes hoy. Y yo lo voy a hacer de la misma manera, pero con lo tuyo. A mí, ¿no? Sí. Entonces puede que tengamos la misma idea, pero el mensaje o la manera de lo que queremos transmitir va a ser como diferente, ¿no? Entonces creo que aquí algo que me gustaría como recalcar también, y es algo que yo siempre doy el mérito a toda esta gente que se dedica a la parte de producción, es, como tú bien dices, ¿no? La mente del artista es inquieta, la mente del artista es como muy estruendosa. Y la calma o la metodología del productor, siento que es el puente para poder llegar a lo que realmente el artista quiere comunicar entre tanto caos, por así decirlo, ¿no? Sí, digo, ahora sí que estos sí han sido bastantes oportunidades de yo aprender junto con, que eso ha sido de las cosas como que me ha tocado como entender y por eso agradezco mucho que sigan existiendo. O sea, para mí lo más importante, y siempre voy a tratar de defenderlo, es que exista alguien que tiene ganas de hacer música. Eso es lo más importante que todo, porque si esas personas se acaban, se nos acaba todo a todos, ¿no? Entonces yo desde el lugar de siempre cuando asumo un rol de producción, pasé por cambiar muchas veces mi flujo y mi manera de cómo abordar ese papel de producción.
Y hoy en día lo asumo desde un lugar en el que me gusta inclusive cambiarle un poco el concepto o la palabra o la etiqueta. Yo pienso más que un productor es como un facilitador, ¿no? Eres quien va a facilitar los recursos para poder hacer una gran documentación de algo que no eres tú como productor, es del artista. Claro. Partiendo desde esa premisa y desde esa narrativa, me empecé a dar cuenta que veníamos, muchos de mi generación, creciendo con cosas que a mí me dejaron de hacer sentido, porque tampoco es como decir que los que lo siguen haciendo están mal. A mí me dejó de hacer sentido tener que involucrarme a tal grado en la música de alguien que yo soy el que terminé haciendo todo. Porque me volví muy bueno en el software, porque soy súper bueno en la síntesis, porque toco la bataca increíble, porque lo que sea. Entonces, tu rola está tapizada de mi conversación. No solo de mi influencia, sino de mí. Soy yo conversando en diferentes idiomas 5 veces, sí, ¿no? En tu canción. Y sí, ok, te puede gustar porque a lo mejor te impacta que dices, wow, güey, o sea, yo no tenía idea que podía una canción mía quedar así, pero ¿dónde estoy yo? Claro. ¿No? Y para mí, lo más importante de poder trabajar con un artista es que ambos entendamos que mi posición como facilitador es de yo te voy a poner las herramientas, incluso si una de las herramientas es que me necesites a mí como músico, bueno, yo me pongo al servicio pero como músico. Pero no significa que yo vaya a terminar diciéndote yo voy a resolver y yo voy a hacer todo, porque esto te tiene que hacer mucho más sentido a ti, que tratando de entenderte como artista y de cuál es la visión que tú quieres y tú tienes de tu arte. Yo te puedo ayudar a llegar a eso si es que creo que puedo, pero lo que necesito primero es conocerte, saber cuáles son tus objetivos, a dónde le quieres, o sea, a dónde realmente es lo que tú estás pensando que quieres llegar, pero como artista, no con esta rola o con este EP. Claro. No, es que con este EP me encantaría que... No, o sea, como artista, ¿cuáles son tus objetivos de vida? Esta carrera es una carrera de vida, no es una cosa... Sí, no es cosa de un álbum, no es cosa de un single, no es una gripa, no se quita con desenfriol, güey, no se quita. O sea, muchas personas... Es gripa, no se quita con desenfriol, güey. Personas que se bajan de este tren con los años, pasan 5, 6, 7 años... No quiero usar la palabra arrepentimiento, pero a los 7, 8 años se dan cuenta que probablemente no fue la mejor decisión haberse bajado, porque no se les quitan las ganas de hacer música. Es que no se quitan, No se quita. Entonces, ahí es donde dices, es que no es una cosa de es que le estoy apostando a, es simple y sencillamente ya tomé la decisión de mi vida de dedicarme a esto. Entonces, cuando te cae el 20, tomas las cosas con más paciencia, porque dices, sí es cierto, tengo 30 años para hacer mi carrera, no tengo 1. Si veo que tengo 1 año porque mis papás me dijeron que en 1 año tiene que pasar todo, pues me voy a desesperar y me va a dar una ansiedad y me va a dar parálisis porque no voy a hacer nada. De las 25 cosas que creo que tengo que hacer, no voy a poder hacer ni una. Pero si abro un poco la mira y digo, no es cierto, no tengo 1 año, tengo 30, 35, 40, los que me dure la vida, entonces 5, 8, 10 años no parecen tanto. Exacto. Y también tocaste un punto muy clave que para mí es el objetivo, o sea, ¿a dónde quieres llevar tu carrera? Porque no todos tienen el mismo objetivo, o sea, a lo mejor el objetivo es comunicar nada más, o sea, a lo mejor tú no quieres llenar un auditorio, o sea, tú realmente quieres expresarte y quieres trabajar con alguien que te ayude y como bien dices, te facilite a extender este mensaje. Y a lo mejor tú lo quieres para tener en plataformas y escucharlo y decir, es mi creación, y es válido también, ¿no? Y hay gente que dice, no, yo la verdad es que quiero vivir de shows, de giras, de esto, también es válido, pero antes de ejecutarlo, pues plántate cuál es el objetivo, ¿no? Y por ejemplo, un objetivo muy simple sería decir, bueno, yo quiero ser un artista relevante para mi generación, para la gente de mi generación y en mi contexto, en mi país, en mi región, donde yo crecí. Quiero llegar a ser un artista de trascendencia, no de fama ni de trascendencia, un artista que logre hacer que su arte se abandere, o sea, que cierta parte de la población
generación se abandere de lo que tú hiciste porque les represente y les signifique, en el género que sea. No estoy hablando de un género o de una estética en especial. Estoy hablando de lo que realmente debería de poder ser el O sea, de objetivo una de un artista. congruencia, de un mensaje el cual puedes Y es de comunicar. lo más difícil de lograr porque puede ser trascendental en el pop y puede ser trascendental en lo más contestatario y social y agresor, y puedes llegar a ser trascendental en el reggae como trascendental en el reggaetón, pero tienes que realmente entender cómo es tu manera de llegar a generar esa trascendencia. Sí, y como tú dices, o sea, la parte del contexto es muy importante porque tampoco puedes intentar, que hay gente que lo intenta, hablar o dar un mensaje de un contexto que no es el de esa persona y es... Ya Güey, sé, ya o sea, sé. sí, me explico, es como, Sí, sí. dude, no hay esta congruencia. Y a lo mejor vas a poder llegar a cierto público que a lo mejor va a conectar con ciertas cosas que vas a decir, veo resultados con este pequeño esfuerzo que estoy haciendo, veo resultados, pero esos resultados no son trascendentales para tu carrera, porque tu carrera no la estás construyendo informada de cosas que sí sean tuyas, ¿no? Y obviamente puedes empezar a encontrar... Cuando empiezas a darte cuenta como de esto, empiezas a revisar las mismas carreras y las mismas discografías de los artistas que te gustan y dices, aquí ha estado toda la vida siempre esa supuesta respuesta a una fórmula que todo el mundo no duerme por tratar de encontrar que la fórmula... Buscar, ¿no? No existe una fórmula. Sí, la fórmula es que tú hables desde el centro de quién eres, de dónde vienes y no... Muchas veces he tenido esta como conversación con amigos que nos hemos reído de cómo termina la conversación. Entonces, ¿tú quieres que hagamos jaranas, güey? Les digo, no, güey. Así, no es que yo quiera que hagan jarana y que se pongan o sea, no estoy diciendo que arriba la música regional como tal, pero estoy hablando que si tú me das un sentido de ubicación en tu arte, que ya sea por un sonido o por algo que me estás diciendo en la letra o por una referencia o por algo que yo me quede preguntándome de dónde es este artista, de dónde es, güey, porque usó un modismo, porque dijo esta palabra, porque tiene este acento, porque usó esta referencia musical sonora, usó un ritmo que probablemente es mexicano. Exacto. Dame un sentido de ubicación, pero no me confundas, ¿no? O sea, no me hagas pensar que eres de Filipinas, güey, cuando realmente naciste en Guatemala, güey. O sea, cántame algo. Sí, o sea, hay que tener esa congruencia en el mensaje, como decimos, ¿no? O sea, de puede ser, y a lo mejor y te da resultados, pero volvemos al mismo. No va a ser trascendental, va a dar resultados y ahí se va a quedar, ¿no? O sea, y no vas a poder darle continuidad tampoco porque no conoces el trasfondo de lo que estás hablando en, vamos a decir, una primera canción. ¿Cómo le quieres dar continuidad a toda una carrera de... a un discurso 15, artístico. 20 años, güey? O sea, no mames, y además, fíjate, además esto es un fenómeno súper fuerte. Que probablemente algo que lograste a los 20 años, que lograste que a cierta generación, o sea, que tú tenías 22 años y colocaste un batazo de canción. Tienen que pasar 20, 25 años de esa carrera y cuando tú tengas 45 años, tienes que volverte a sentir orgulloso de subirte y cantar esa canción porque es de las que la gente más se va a acordar. Y te tiene que seguir llenando el alma y el corazón subirte a un escenario a cantar esa canción. Que probablemente, seguro, con 5 años de diferencia de rolas que ya te dan cringe. Sí. Que tú dices, no, o sea, esa canción la hice hace 3 años y no la puedo escuchar, güey. Entonces, a ver, ahora defiende esa canción, defiéndela a tal punto en el que cuando tengas 50 años te subas a un escenario y se te llene la boca al cantarla. Sí, yo creo que como músicos, bueno, yo siempre me hago igual esta pregunta, es de que puede que tú hayas hecho una canción, puede que... Pero si le hiciste, como dices, desde el centro de lo que tú eres, creo que no vas a llegar a odiar ninguna de tus obras porque vas a poder decir, en ese momento me sentí así, en ese momento quise escribir esto, en este momento quise comunicar esto, porque lo hiciste genuinamente. Y porque sigues siendo tú, y claro, te acuerdas o sea, y dices, sí. Más bien fuiste tú, o sea, en alguna esencia, ¿no? Pero justamente esa plática en parte filosofal es muy importante porque pues creo que es parte del artista, ¿no? Yo creo que no es parte, sino lo es todo. Alguna vez también, en diferentes ocasiones, tanto Natalia como Mon, no sé si era conversando con todos, en alguna conversación me acuerdo que me quedé con esto que dijeron, lo han dicho las dos en alguna época, que, o sea, una vez Natalia decía, hacer el ejercicio de imaginarte cantando frente a toda una audiencia en un teatro desnuda,
es exactamente lo mismo que deberías de sentir al estar escribiendo una canción. Ese sentimiento de vulnerabilidad y de terror a que la gente sepa esto de mí y se enteren esto de mí, a ese nivel. Porque te expones completamente. Por Sí, supuesto. y muchas veces yo siento que creo que a todos nos puede haber llegado a pasar este bloqueo inmediato de algo que querías hacer, pero tú solito te juzgaste y dijiste, no. va para atrás. Sí. No lo voy a decir porque mi mamá se va a enojar si lee esa frase. Sí. Pues, güey, pues so be it, ¿no? O sea, ni modo, es lo que piensas, Es lo que sientes. eres, exactamente. O sea, no puedes censurar. O sea, qué feo tener que autocensurarte, ¿no? O sea, creo que eso sería lo más Y ahí, y en ese momento, hay un amigo que dice, un amigo Uriel, que siempre me decía, me dice, si tú no dejas que la gente entre con los zapatos sucios a tu casa, no dejes que nadie entre con los zapatos sucios en tu cabeza. No dejes que nadie te manche la cabeza, ¿no? Claro. Y a veces uno es ese mismo que se la pasa Sí, caminando con los zapatos llenos de lodo en tu propia cabeza porque solamente te la estás pasando embarrando todo tu proceso creativo con la mente. Y lo que yo muchas veces... Y es el autosabotaje, ¿no? O sea, es el autosabotaje. La mente, extrañamente, valga la redundancia, no sirve en el proceso creativo. Sí, ahí es el sentido. Cuando estás en proceso creativo, tú tienes que mandar la mente a descansar de vacaciones, a dormir, porque la mente te estorba demasiado cuando estás en un proceso creativo. Es difícil, es lo más difícil, ¿no? No lo digo yo de que... Sí, no sea es lo como más, que hoy no. diga, voy a apagar mi cerebro. No, claro, no. Tienes que estar, también tiene que haber, o sea, también muchas veces tiene que haber un proceso de vivir realmente. El artista tiene que caminar, salir, vivir, le tienen que pasar cosas. La persona, de lo que hablábamos, la persona tiene que vivir para poder nutrir la carrera del arte. La carrera del arte, del artista, se ve nutrida a partir de todas las experiencias y de la vida de una persona. Sí, alguien que no ha vivido, ¿qué va a comunicar? Ese es mi punto a tratar. Es correcto. Oye, Dano, como siempre tengo la dinámica de al final de cada episodio, pues un consejo, o sea, realmente considero que todos los que se sientan aquí conmigo tienen mucho que contar, muchos consejos también que dar, pero me gustaría que nos compartas uno, pues para la gente que está como intrigada en estudiar audio, en saber cómo qué se puede hacer, quitarse esta espinita de qué es lo que hace una persona que se dedica al audio, cómo puede generar como estas oportunidades y algún consejo que a lo mejor en tu momento te hayan dado y te haya marcado, que tú genuinamente puedas pues decir, creo que esto es como algo que me ha ayudado para estar en paz y para estar donde estoy ahorita, ¿no? Pues creo que algo de lo que más me sirvió a mí es haberme podido topar con gente que estaba en el mismo punto que yo, pero en otras disciplinas. Compartir el crecimiento. Siempre, de hecho, un poco toda esta cosa que te platico de cómo me gusta y de cómo incluso a Andrés y a mí en NFT nos gusta trabajar la producción, lo aplico un poco para todo en la vida, en el sentido de cuando me di cuenta que el trabajo colaborativo a mí me va muy bien, me cuesta tanto trabajo no estar en trabajo colaborativo que realmente no puedo. O sea, no puedo yo sentarme a hacer yo solo una maqueta porque no sé si está bien lo que estoy haciendo. Necesito a alguien en el cuarto conmigo diciéndome, güey, eso está bien. O sea, eso sigue por ahí. Me es muy necesaria el sentir que hay alguien con el que puedo rebotar en ese momento, ¿no? Entonces, a mí lo que más me sirvió fue en determinados momentos de la vida toparme con gente que me iba a dar la oportunidad, perdón por la expresión, pero realmente la oportunidad de cagarla, güey, junto con ellos. Claro. O sea, nadie es experto. No somos... Tú tienes un año tocando y yo tengo 6 meses haciendo audio. Obvio, los dos la vamos a cagar, pero en función en la que tengamos la manera de podernos irnos dando una retro de cómo va nuestro trabajo, vamos a ir mejorando ambos, ¿no? Claro. Y es mucho mejor tener esa oportunidad a siempre estar tratando de que te caiga la oportunidad de ir a una primera fila en así decir, no, es que yo me voy a formar en esta puerta porque aquí en esta puerta hasta que me caiga una oportunidad. Pues no, esa oportunidad, si te llega a tocar esa oportunidad, lo más probable es que la cagues también y entonces de esa oportunidad sí, muy probablemente ya no te va a volver a tocar una segunda porque sí. O al menos se va a tardar mucho tiempo en que la gente vuelva a darte una oportunidad de esa magnitud. Entonces,
Y aplica en todo, aplica en los músicos nuevos, la gente que, ¿no? Porque esa pregunta ha llegado mucho también a siempre, pues, gente que va al estudio todos los días, todas las semanas, siempre tenemos un poco esa conversación de, oye, ¿cómo le hago? Y hay una incertidumbre de la decisión, de no sé si este camino, y yo siempre lo que les puedo como un poco aconsejar es, o sea, no tengas miedo más bien si ya tomaste esta decisión, ya, o sea, la decisión ya está tomada, ya es más bien realmente darte cuenta de qué tanto tú puedes poder aprender de la cantidad de veces que la vas a regar en la vida, porque la vas a regar. Pero de ahí vas a aprender. Pero de ahí es la única manera en la que vas a aprender y poderle preguntar a gente también. Eso creo que es para mí siempre fue una gran manera de entender en mi industria que yo no me iba nunca a quedar con una pregunta, ¿no? Siempre iba a tratar de encontrar a ver a quién le podía yo hacer esa pregunta y quién me pudiera dar una respuesta de algo que necesito aprender y saber y perfeccionarlo. No me voy a quedar con una duda. Es difícil, es complejo encontrar, pero sí hay. Y eso también fue un poco de lo que a mí me hizo como el sentido de pertenencia, como de abrazar a gente que me doy cuenta que tienen una vena muy especial por siempre impulsar a otros y siempre como dar para poder ver a todo mundo crecer, ¿no? Que ese tipo de personas son las que realmente, quien te dice un día, oye, puedes tocar batería conmigo, es porque de alguna manera ya está confiando está confiando en ti, ¿no? Entonces, tener esa oportunidad de tú poder vivir de lo que se supone que más te gusta, y no hablo de lo económico, hablo de vivir de eso, o sea, de irte a tu casa diciendo, hoy me subí a la batería hora y media, ya, hoy toqué batería. Mi día es completamente distinto al 99.99% de las personas, porque hice algo que solo me significa a mí, así como me significa. Es por el bien de eso, no hay otro. La consecuencia de eso, entonces, es que te reditúe, entonces es que te encuentres la manera de poder ahora sí capitalizarlo financieramente. Pero el primer capital al que yo siempre le trato de apuntar es el capital de retorno de la felicidad. De la felicidad, claro. Ese es el más importante. Si no, ni siquiera aunque te estén pagando la cantidad de dinero que Sí, si lo vas a hacer a huevo y no lo vas a disfrutar, por más que te paguen, pues la neta, no está tan chido. Exactamente. ¿No? Pues mira, no, qué gusto tenerte por acá, la verdad. No, al contrario. Plática que estaba buscando hace rato y la verdad, qué buena plática nos echamos. Muchas gracias. Gracias a tu audiencia.